Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante profunda de 2 décadas muy intensas en Puerto Rico, el periodo entre 2005 y 2025. Exacto. Tenemos como guía un análisis académico muy detallado que nos pinta un cuadro de crisis económicas, desastres naturales, mucha agitación política, pero también, y esto es importante, una resistencia popular muy notable. Ajá. La idea es entender los eventos clave. ¿Qué fuerzas movieron las cosas en la isla durante este tiempo? Precisamente. Es que es un periodo que, arranca justo cuando termina una era económica importante para Puerto Rico. Claro. Y eso da paso a una cascada de crisis, una encima de la otra, fiscal, económica, social, política, hasta natural. 20 años que de verdad transformaron la realidad puertorriqueña. Vamos a intentar sacar las ideas clave de este material. Perfecto. Entremos ya en materia. El análisis marca como punto de partida el fin de la sección 936. Refresquemos un poco. ¿Qué era exactamente y por qué su fin, ahí entre 2005 y 2006, fue tan impactante según esta fuente? Bueno, la sección 936 fue, digamos, el corazón del modelo económico por casi 30 años, del 76 al 2005. Ajá. Era un incentivo fiscal federal muy potente. Básicamente eximía de impuestos federales a las ganancias de empresas de EUSA en Puerto Rico. Atrajo sobre todo a farmacéuticas, alta tecnología. Claro, las grandes multinacionales. Exacto. Pero se fue eliminando gradualmente, y el fin definitivo llegó en diciembre de 2005. El análisis lo pone como el cierre de ese modelo, depender de capital de afuera gracias a estos incentivos. O sea, se acaba el incentivo y el modelo. Queda como desnudo, expuesto. Depender tanto de ese capital externo sin haber construido un motor de desarrollo propio, interno, más fuerte. Fue como el pistoletazo de salida para todo lo que vino después. Y el análisis es duro con esa década perdida. Habla de una caída acumulada del Producto Nacional Bruto Real del 18% entre 2007 y 2022. Es una barbaridad. Una contracción enorme, ¿sí? Y justo ahí, en medio de esa caída, el gobierno empieza a meter mano con medidas de austeridad fuertes. Ley 7, Ley 66, el IBU. ¿Cómo describe la fuente el impacto de esto en la gente? Lo describe como un impacto muy directo, muy duro para el ciudadano de a pie. Entre 2009 y 2015, se aplicaron estas políticas. La Ley 7, por ejemplo. La Ley 7, por ejemplo, significó despidos masivos en el gobierno, miles de familias afectadas. Uf. Se recortaron derechos laborales, subieron las tarifas de agua, de luz, y se puso o se subió el IBU, el impuesto al consumo. Claro. Y el análisis insiste en esto. Un impuesto al consumo pega más fuerte a los que menos tienen. Se trasladó el peso del ajuste directamente a la gente. Entiendo. Medidas para achicar gasto y subir ingresos, pero con un costo social alto. Y en ese mismo tiempo, 2010, aparece la Ley 154, que gravaba las corporaciones foráneas controladas. ¿Sirvió eso para cambiar el rumbo, según el análisis? A ver, la Ley 154 sí trajo bastante dinero al gobierno. Llegó a ser como el 20% de todo lo que se recaudaba en algunos años. Fue importante fiscalmente. ¿Ah? Pero el análisis es claro. No resolvió el problema de fondo, el problema estructural. Fue más bien un intento de, digamos, mantener el barco a flote, pero sin arreglar el motor que seguía fallando. Y mientras el gobierno luchaba con su crisis fiscal, ¿qué pasaba en el bolsillo de la gente común? El análisis menciona algo interesante sobre la deuda de las familias. Y eso es clave, porque a veces solo miramos la deuda pública. Pero en paralelo, la deuda de consumo de los hogares puertorriqueños, explotó. Explotó. Literalmente. La fuente da cifras que impresionan. De unos 160 millones de dólares en 1960, saltó a 21.300 millones en 2018. ¡Wow! Pero no es solo un número. El análisis lo ve como un síntoma de que las familias les estaban quitando su capital, poco a poco. Una descapitalización profunda. Y eso no es abstracto, tiene caras concretas, ¿no? Muy concretas y muy dolorosas. Los datos que da la fuente son tremendos. Solo entre 2008 y 2017, en plena crisis, hubo casi 38,000 ejecuciones hipotecarias. 38,000 familias. Perdiendo sus casas, un valor de 5.4 mil millones de dólares.
Y súmale casi 200,000 reposiciones de autos. Que te quiten el auto te complica todo, el trabajo, todo. Exacto. El análisis calcula que los hogares perdieron unos 7.6 mil millones de dólares en capital en ese periodo. ¿Qué significa esto en el fondo? Y el análisis lo recalca. Que el riesgo financiero, y al final la riqueza, se transfirió de la gente común a los bancos, a las financieras. Una espiral terrible. Y todo esto parece que llega a un punto crítico en junio de 2015, cuando el gobernador dice no podemos pagar. La deuda pública era de 73,000 millones de dólares. ¿Qué dice la fuente sobre por qué se llegó a ese punto? El análisis lo ve como el final inevitable de un sistema de patear la pelota para adelante. De tapar un agujero con otro. Exacto. Financiar déficits y pagar deuda vieja con deuda nueva, muchas veces más cara. La fuente da un dato clave. El 81.8%, casi toda la deuda, se emitió entre 1990 y 2018. O sea, décadas haciendo lo mismo. Décadas de una práctica financiera que, según el análisis, no era sostenible. La declaración de impago de 2015 fue simplemente decir, bueno, se acabó, no da para más. Y la respuesta a eso no vino de Puerto Rico, sino de Washington. Junio de 2016 imponen la ley Promesa. ¿Qué significó esto según el material? Promesa, la ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico. Bueno, cambió las reglas del juego, por completo. Creó la Junta de Supervisión Fiscal, la famosa Junta. La Junta. 7 miembros, nombrados por el presidente de Estados Unidos de listas del Congreso, sin participación del gobierno electo de Puerto Rico. Y acá está la clave, y el análisis lo subraya. Le dieron poder absoluto sobre el presupuesto, las leyes fiscales, los planes de ajuste, la reestructuración de la deuda. Podían vetar leyes locales. ¡Wow! Su mandato principal, dicho claramente, asegurar que se les pague a los bonistas. Eso suena a quitarle muchísimo poder al gobierno local elegido por la gente. Es exactamente el punto que marca la fuente. El poder real sobre la plata y las decisiones económicas importantes pasó de los funcionarios electos a esta entidad no electa, designada desde afuera. Y el impacto inmediato. Implementar planes fiscales con más austeridad todavía. Más recortes en educación, en salud, una reforma de pensiones que afectó a futuros jubilados, recortes a la universidad pública. El análisis dice que en la isla Promesa se ve mayormente como una imposición colonial. Entiendo. Que no solo no arregló la crisis, sino que consolidó el control externo y profundizó el ajuste, a costa de la gente. Y justo cuando la isla estaba lidiando con esta nueva realidad fiscal, con la Junta, viene la naturaleza y da un golpe terrible. El huracán María, septiembre de 2017. Una catástrofe histórica. María fue categoría 4, casi 5, cruzó la isla entera. Destrozando todo. Todo. El sistema eléctrico colapsó por completo. Meses sin luz en toda la isla. Las comunicaciones destruidas. El análisis habla de más de 725,000 casas dañadas o destruidas. Inundaciones terribles. Los daños económicos, se estimaron entre 90 y 120 mil millones de dólares. Una cifra brutal para una economía que ya estaba en el suelo. Y más allá de lo material, el costo humano. Hubo mucha polémica con las cifras de muertos, ¿no? ¿Qué dice la fuente? Sí, esa polémica fue muy fuerte, muy dolorosa. La cifra oficial inicial del gobierno fue 64 muertos. 64. Un número que enseguida se sintió ridículo ante la devastación. Estudios posteriores, uno encargado por el propio gobierno, a George Washington University, estimó un exceso de muertes de casi 3,000 personas en los meses siguientes. 3,000. Y otro estudio de Harvard habló de hasta 4,645. El análisis subraya que no son solo muertes directas por el viento o el agua, sino sobre todo muertes por la falta de luz para equipos médicos, falta de acceso a salud, agua contaminada. Claro, el colapso de todo. Un reflejo muy crudo del colapso de los sistemas básicos, sí. Y en medio de esa tragedia, ¿cómo se vio la respuesta del gobierno federal de Estados Unidos? El análisis la califica de lenta, inadecuada, insuficiente. Sobre todo si la comparas con respuestas a desastres similares en estados continentales. Ajá. Se asignaron fondos federales, sí, unos 42,700 millones. Pero según la fuente, eso no alcanzaba ni de cerca para cubrir los daños estimados. El análisis interpreta esa diferencia en la respuesta como otra muestra de la desigualdad del estatus territorial de Puerto Rico.
Y esta combinación de devastación y respuesta insuficiente tuvo otra consecuencia grave. Aceleró la emigración. Totalmente. Se produjo una de las olas migratorias más grandes de la historia reciente de Puerto Rico. Las cifras varían, pero se habla de entre 114,000 y 213,000 personas yéndose por año justo después de María. Muchísima gente. Solo en 2017 se fueron 97,000 a USA y volvieron solo 20,000. La migración neta se disparó casi un 37% entre 2017 y 2018. El análisis es brutal. Puerto Rico perdió casi el 4% de su población solo por muertes y migración después de María. ¡4%! En meses. Sí, y para colmo, en enero de 2020, temblores fuertes en el suroeste. Otra zona golpeada, más daños, más gente desplazada. Es una acumulación de crisis. Es abrumador. Pero fíjate, en medio de todo esto, verano de 2019, pasa algo que nadie esperaba. Una explosión social masiva. ¿Qué fue lo que prendió la mecha del verano del 19? El detonante fue una filtración. El 8 de julio de 2019, salen a la luz 889 páginas de un chat privado de Telegram, ¿Un chat? donde estaban el gobernador de entonces, Ricardo Rosselló, y su círculo más cercano de asesores, colaboradores. ¿Y qué había en ese chat? Dinamita pura. El chat reveló conversaciones, con comentarios misóginos terribles contra políticas, periodistas, expresiones homofóbicas, ¡Qué fuerte! burlas crueles, insensibles sobre las víctimas de María. Hubo unas referencias a cadáveres acumulados que causaron una indignación tremenda. Y un lenguaje en general muy vulgar, muy ofensivo. Pero no era solo el lenguaje. No. El chat también dejaba ver indicios de posible corrupción. Cómo manipular la opinión pública, dar contratos a amigos, atacar a opositores, a la prensa. El análisis dice que era como descubrir un gobierno paralelo operando en las sombras. ¿Y la reacción de la gente? Fue impresionante. Cientos de miles de personas, quizá 500,000 en la marcha más grande, en las calles de San Juan, en otros pueblos, día tras día. ¿Y qué pedían? Una sola cosa. Ricky renuncia. Y lo más notable, el análisis lo destaca, fue la unidad. Gente de todas las edades, clases, ideologías marchando juntos. Increíble. Hubo una explosión de creatividad. Música, lemas, arte en las calles. Y figuras como Bad Bunny, Ricky Martin, Residente, no solo apoyaron, se metieron de lleno, marcharon con la gente. Le dieron una visibilidad mundial. ¿Y qué pasó al final con tanta presión? La presión fue insostenible. El 24 de julio, Rosselló anuncia que renuncia, efectivo el 2 de agosto. El análisis lo ve como una victoria histórica del poder ciudadano. Ajá. Una demostración de que la gente organizada, resistiendo, podía forzar cambios políticos grandes y de forma mayormente pacífica. Fue como un punto de inflexión. Mostró la fuerza de la sociedad civil frente a todo. Esa victoria fue muy importante, sin duda, pero los problemas de fondo seguían ahí. Y pronto llegó otra crisis mundial que golpeó fuerte, la pandemia de COVID-19, marzo de 2020. Así es. La pandemia llegó y encontró a Puerto Rico con un sistema de salud ya muy golpeado por los recortes, por el huracán. Claro. Hubo miles de muertes, el sistema estuvo al borde del colapso varias veces. Y en lo económico, el PIB cayó un 6.2% en 2020. ¿Hubo recuperación después? Hubo cierta recuperación al año siguiente, en parte por los fondos federales de estímulo que llegaron como en Estados Unidos. Pero la fuente dice, esos fondos ayudaron en el momento, pero no arreglaron los problemas estructurales de la economía de la isla. Y como pasó en todos lados, la pandemia no pegó igual a todos, acentuó las desigualdades. Totalmente. El análisis señala eso. Golpeó más a los que ya estaban vulnerables. Los pequeños negocios. Exacto, los pequeños comerciantes, los trabajadores con sueldos bajos, las familias con menos recursos para la educación a distancia. Un dato que resalta la fuente es terrible. La pobreza infantil, que ya era altísima, 58%, se proyectaba que podía subir al 65% por la pandemia. 2 de cada 3 niños. Casi, viviendo bajo el umbral de pobreza. Es tremendo. Y en este contexto de crisis tras crisis, desigualdad, el análisis mete otro tema polémico, las leyes de incentivos fiscales para atraer gente y empresas de afuera. La Ley 22, luego la Ley 60. ¿Cuál es la controversia? Bueno, estas leyes dan unos beneficios fiscales enormes a individuos que se mudan a la isla. Ser impuestos sobre intereses, dividendos, ganancias de capital. 0%. Cero.
Y a ciertas empresas de servicios que exportan, una tasa de impuesto corporativo bajísima, del 4%. La idea oficial era atraer inversión, crear empleos. Pero, ¿qué dice el análisis sobre los resultados? Dice que los resultados son, como mínimo, problemáticos. La fuente conecta directamente estas leyes con un boom de especulación inmobiliaria, Ajá. sobre todo en costas, zonas urbanas atractivas. Los precios de las casas, los alquileres, se fueron por las nubes, inaccesibles para muchos puertorriqueños. Especulación. Sí, y el análisis menciona que incluso economistas internacionales han llegado a decir que Puerto Rico, con este esquema, podría ser un centro de lavado de dinero, o al menos un paraíso fiscal para evasores. Más allá de lo económico, el impacto social. ¿Qué describe la fuente? Habla de gentrificación acelerada y en algunos casos de desplazamiento directo de comunidades locales. Desplazamiento. Sí, barrios históricos en San Juan, zonas en Rincón, en Vieques. Ven cómo cambia su gente. Algunos lo llaman sustitución poblacional. Los de siempre se tienen que ir porque llegan nuevos residentes con mucha plata, atraídos por los impuestos bajos, que no siempre se integran igual. Y todo esto recalca el análisis sobre un fondo de pobreza que no cede. Las cifras de pobreza que da la fuente son impactantes. De las más altas bajo bandera de EEUS. ¿Cuánto era? En 2021, pobreza general, 43.1%. Infantil, casi 58%. Y el ingreso mediano por hogar, apenas $21,000 al año. Compáralo con los más de 70,000 en EEUS continental. Una diferencia abismal. Y el análisis conecta esto directamente con el modelo económico, que llama de enclave. Atrae inversión de afuera que saca beneficios, pero genera poco desarrollo local sostenible. Perpetúa el desempleo, la desigualdad. Si juntamos toda esta secuencia, crisis económica, austeridad, deuda, promesa, desastres, pandemia, especulación, no sorprende que el resultado final sea una crisis demográfica grave. Es la consecuencia lógica, la suma de todo. La población de Puerto Rico ha sufrido una sangría constante. ¿Cuánta gente se perdió? De casi 3.9 millones que había en 2005, se proyecta que para 2025 queden unos 3.2 millones. 700,000 personas menos. En 20 años. Es casi una quinta parte de la población. Una caída demográfica brutal. Las causas son claras. La falta de oportunidades, la desesperanza después de los desastres, la austeridad que afecta la calidad de vida. Y las consecuencias de que se vaya tanta gente son muy profundas para el futuro. La población que queda envejece más rápido porque se van los jóvenes, los que están en edad de trabajar. Claro. Eso achica la base laboral, la base de impuestos. Se hace más difícil sostener los servicios, las pensiones. Vimos cerrar muchísimas escuelas por falta de alumnos. Y un deterioro general, sobre todo fuera de San Juan, en los pueblos más chicos. ¿Y a dónde se va la gente principalmente? La diáspora ha crecido mucho en Florida, Texas, Pensilvania, Nueva York. Entonces, intentando resumir estas 2 décadas tan complicadas, basándonos en el análisis, vemos como una interacción constante de crisis que se van alimentando unas a otras, ¿no? Económica, fiscal, política, natural, sanitaria, social. Exacto. Vemos también esa tensión permanente entre el control de afuera, simbolizado por la Junta de Promesa, y una capacidad de resistencia desde abajo muy fuerte, como se vio en el verano del 19. Pero a pesar de esa resistencia, los problemas estructurales, la deuda, la desigualdad, el modelo económico, la relación con Estados Unidos, la despoblación parece que siguen ahí o incluso peor. Esa es la conclusión central que parece sacar el análisis. Pinta a Puerto Rico como una sociedad en una encrucijada histórica. El periodo 2005-2025 muestra de forma muy cruda, según la fuente, los límites del estatus político actual, el Estado libre asociado y del modelo económico dependiente. Ajá. El argumento final del análisis es que si no se hacen cambios estructurales profundos, el texto habla de descolonización, de construir un desarrollo desde adentro para Puerto Rico, de buscar más justicia social, de poder decidir por sí mismos. Bueno, la isla corre el riesgo de seguir atrapada en estos ciclos de crisis, intervención y empobrecimiento. Lo cual nos deja con una pregunta importante para pensar, ¿no? Si este análisis muestra 20 años de crisis tremendas, pero al mismo tiempo revela una capacidad de resiliencia, de imaginación colectiva tan fuerte como la del verano del 19,
¿Qué otros futuros, qué otros caminos podrían estar ya imaginándose o construyéndose desde la propia sociedad puertorriqueña, justamente a pesar de y como respuesta a estos desafíos tan grandes? Una pregunta que queda abierta después de meternos en estas fuentes.